Buen día República, buen día, ¿eh? Buen día a todos, buen día uruguayos que están en el país, buen día a todos los uruguayos orientales que están fuera del país y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro amigo, ya que es el licenciado Eduardo Avenia. Un gusto conversar contigo, Eduardo, y empezar así el martes en un ciclo ya especial del programa donde vamos a recargar un poco las tintas en el tema LUC, especialmente los jueves y viernes, pero también lo vamos haciendo, lo vamos a hacer hoy con el diputado Menéndez, que va a estar en la segunda media hora, ir abordando distintos aspectos de esta ley de urgente consideración que a mi criterio viene a incorporar más derechos, más libertades y actualizar el Estado de Derecho, por lo menos de una manera, yo te diría que incipiente. Empieza un crecimiento de un Estado más republicano, con más racionalidad. Y hablando de eso con Eduardo, venimos planteándonos, claro, desafíos posibles más profundos aún y necesidades más profundas de cambio del país. Eso venimos desarrollando con el licenciado Eduardo Aveña. Y en ese planteo de cosas, evidentemente, vamos abordando el tema, él lo va abordando, lo va encarando desde el punto de vista antropológico, cultural, desde el punto de vista de la condición humana, evidentemente, y también de las estructuras políticas y los sistemas políticos que van diseñando un país. Bienvenido, Eduardo. Buen día, Rubén. Gracias. Y gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, hasta ahora hemos venido recorriendo un camino que capaz que para algunos ha resultado un poco largo, eh, explicando que de alguna manera, como sociedad, actuamos como si fuéramos algo así como una especie de adolescentes inmaduros, gastando lo que no tenemos, no queriendo aceptar la realidad. Empezamos todo esto con el BPS, después llegamos a la deuda externa, o sea, lo que fuimos viendo progresivamente es cómo la sociedad uruguaya fue gastando lo que no tiene, y en ese sentido, o sea, ¿por qué hicimos todo ese largo recorrido? Porque es una realidad difícil de aceptar, a nadie le gusta que lo traten de adolescente inmaduro. Es decir, todos de alguna manera, yo soy responsable. Yo soy Y grande, lo yo que sé hemos, lo que hago, ¿no? La típica yo sé lo respuesta, que hago. ¿viste? Y lo que hemos querido demostrar es que no es así. O sea, que como sociedad hemos recorrido un camino que nos ha puesto en la situación en la que estamos hoy. Claro. Y eso tiene un límite, porque claro, es decir, hasta dónde uno se puede hacer el vivo y endeudarse. O sea, por ejemplo, en el caso del BPS ya ahora es un hecho que está totalmente vacío y todo el mundo ya tiene claro de que hay que hacer algo. O sea, ya está, o sea, se fundió. Entonces, con el país pasa lo mismo. La deuda que vamos adquiriendo progresivamente, y sobre todo esta calecita que vamos haciendo de que nunca pagamos, sino que emitimos nueva deuda para poder pagar los intereses de lo que vamos debiendo, eso también tiene un límite, igual que el vaciamiento del BPS, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros como sociedad lo que vamos haciendo es poner en el gobierno a políticos que nos permiten seguir haciendo esa calecita. Porque en realidad, a ver, los 60.000 millones no se los gastaron los políticos. Los 60.000 millones que debemos nos los gastamos los uruguayos. Los políticos lo que hicieron fue, por un lado, permitirlo, y por el otro lado, quedarse con un pedacito de la torta, por supuesto, porque si hay privilegiados, ellos son los número uno, ¿verdad? Pero no, el problema no es, quizá en otros países, en Argentina un poco más, sí los políticos se llevaron una parte muy gorda de la torta. Acá también se habrán llevado su parte, pero en realidad no es ese el problema central, porque yo no creo que haya 60.000 millones de dólares escondidos en las cuentas de 4 o 5 políticos uruguayos. No, el problema es de los uruguayos. Los uruguayos nos gastamos lo que no hemos producido. Entonces, llegado a este punto, Aunque mirá bueno, que ahí el gobierno del Frente Amplio ha gastado cifras sí, o astronómicas sea, a ver, y vamos a creo que batió entendernos. el récord, ¿eh? Batió el récord en Todo cuanto lo, a empresas sí, 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 fundidas, en cuanto a sí, desprolijidades administrativas. Bueno, el las culpas no son endeudamiento, viste parejas. que el endeudamiento fue exponencial, ¿no? En los Sí, 15 sí, sí, años. sí. A ver, las culpas no son parejas. No son, ¿no? Hubo, yo diría que quizá tal vez el que cantó la justa
y el que trató de, digamos, más acomodar eso, por lo menos en los últimos tiempos, fue Jorge Valle. Sí, sí. Claramente, él decía en la situación en la que estábamos, hizo lo posible y lo imposible para recortar, justo le tocó la pastosa, la caída de Argentina y de Brasil, o sea, Sí, realmente le cayeron las 7 pestes al pobre tipo sí. y campeó como pudo. Pero él era el que tenía, es decir, conciencia del problema y él decía, bueno, canto, ¿qué significa cantar la justa? Cantar la justa es, y por eso vuelvo a la frase de Churchill de la charla pasada, Ajá. cantar la justa es decir, señores, lo que tengo para prometerles es sangre, sudor y lágrimas. O sea, Sí. ustedes gastaron lo que no tienen y ahora van a tener que ajustarse el cinturón. Ajá. Y este ajuste del cinturón tiene dos caras. Por un lado, no debemos olvidar de que el frente, el PIT-CNT-FA, porque para Mm, mí es toda una unidad, mm. el PIT-CNT-FA vive de esa situación de crisis, medra en la crisis, necesita de la crisis. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible para mantener esa crisis y en particular allí lo más peligroso no es tanto el FA como tal, sino el PIT, porque el FA, que no está en este momento gobernando, tiene una capacidad bastante limitada a través del Parlamento de hacer cosas. Pero el PIT puede hacer cosas a la chilena, o sea, puede prendernos fuego el país. Y de una u otra manera Lo va ya está haciendo. Sí. empezando a verse y tengo la sospecha de que eso va a recrudecer mucho, sobre todo después de pase lo que pase con el asunto de la LUC, va a recrudecer. En consecuencia, cuando empezamos a pensar, porque eso era la idea de hoy, empezar a hablar, hemos hecho una larga serie de diagnósticos, bueno, vamos a empezar a hablar ahora de qué es lo que hay que hacer, o sea, dónde están los caminos de salida. O sea que Y ya la dimos primera, el diagnóstico y ahora vamos a las soluciones. sí, o sea, hoy quería comenzar con salir del Vale, diagnóstico las posibles soluciones, ¿no? Las soluciones que uno visualiza. y empezar lo que, la que mi criterio, porque por Claro. supuesto está muy equivocado, son posibles caminos de solución. Y la primera cosa es que cualquier camino de solución, todos los posibles caminos de solución, requieren trancar fuerte, muy fuerte, a este gran palo en la rueda que ha tenido el Uruguay desde hace muchísimo tiempo, que es esta suerte de corporativismo, tanto privado como público, son los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos nucleados en el PIT-CNT numéricamente no representan a todos los trabajadores, ni mucho menos, de hecho es una minoría, o sea, no son ni siquiera el 50%, no tengo en este momento la cifra, pero es muchísimo menor, y sin embargo ¿Te paso un actúan... dato? ¿Te paso un Mm, dato? Un amigo mío que ayer salió por Canal 5, el profesor Daniel Bianchi, que dio testimonio de los que no adherían a la ocupación en la UTU, cuando se mm, fueron docentes bueno, a hacer el pedido de horas, a recibir las horas de clase para este año. Bueno, después voy a tratar el tema en la segunda media hora. Fue lamentable, lo quiero conversar con el diputado Rafael Menéndez, fue lamentable lo que pasó ahí. Tuvieron un plantón durante todo el día, se ocupó mm. la UTU con ciertos reclamos muy puntuales, puntillosos, que no venía el caso respecto a desobedecer una ley, ¿no? Ocupar, no dejar que los demás pidieran horas, bueno. Y él me decía a mí que más o menos en la AFUTU, el sindicato AFUTU, representa un 25, 28% de todo el gremio de docentes de la UTU, más o menos, para que te hagas una idea. Sí, sí, Entonces, y en todos los gremios, en, más o en- menos, en- son esos en promedios. los sindicatos ocupan un porcentaje inferior a la mitad Sí. de los trabajadores de cada gremio. Entonces, la primera cosa entonces es que todavía no estamos hablando de las medidas, estamos hablando de un problema que tenemos Sí. para poder aplicar cualquier medida que ahora vayamos a comentar. Y ese problema es... ¿Puedo agregarte un punto para que sigas con tu Sí. análisis? Seguramente lo habrás visto. Yo creo que acá tenemos que visualizar una correlación de fuerzas en esta organización sindical a nivel nacional, correlación de fuerzas entre los sindicalizados, estos militantes, y los que no se Ujú. sientan representados. ¿Son una minoría? Sí, sí, quizás sea un promedio un 30, un 35%, que pretenden representar o dicen representar al resto de los trabajadores. Pero esa Ujú. mayoría está inerme,
esa minoría tiene poder de fuego, ahí quería llegar. ¿Y por qué tiene Sí, tanto poder de fuego esa minoría y el resto se tiene que quedar en silencio? sí, hay un tema allí que hay un mandato constitucional de reglamentar el funcionamiento de los sindicatos. O sea, la Constitución dice que eso debe hacerse y nunca se hizo. Mm. Entonces, la primera cosa, entonces, si tuviéramos que comenzar a hablar de medidas, es para poder aplicar las otras medidas que son las que van a realmente corregir el problema, para tener las manos libres para poder aplicar esas medidas, la primera cosa es reglamentar el derecho de huelga, en fin, las diversas herramientas que tiene el sindicalismo y sobre todo instrumentar el hecho de que las decisiones sean tomadas por voto secreto y mayoritario, porque no es posible que una pequeña cantidad de personas afiliadas al sindicato tomen una decisión que tranca un país entero y al final resulta que 3,5 millones de personas están trancadas porque yo qué sé, 50 o 60 se le ocurrió dejarlos sin combustible o tapados de basura. Entonces, Sí, lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución. La Constitución dice que hay que reglamentarlo y eso no se ha hecho. Bueno, la primera cosa ujú. que hay que hacer es reglamentarlo. Y Sí, chao. sí, sí, sí. ¿Eso va a generar un lío? Sí, sí, claro, por supuesto que va a generar un lío. Y allí hay una cosa muy importante y es que se necesita que la persona, las personas, el partido que tome esa responsabilidad y que haga lo que tiene que hacer, va a tener que ser capaz de soportar la tormenta que se va a producir, porque sin ninguna duda va a haber una tormenta. Y bueno, Creo que ese es el este, gran tema, ese es el gran tema. Yo creo sí, que no sí, le pero ponen el no, pero cascabel al gato porque siempre está ese miedo al precio político que se pueda pagar, sí, ¿no? Rubén, pero ¿sabes una cosa? Los barcos tienen que poder navegar con mar Claro, calmo y también con tormenta. Y cuando claro, hay claro, tormenta, tiene claro. que uno ser capaz de capear la tormenta. Pero no cabe No duda, hay coincido. ningún viaje que no tenga alguna tormenta en algún momento, No, y ¿sí? coincido, Y bueno, coincido. en este Incluso no momento, podemos ver que entonces, estamos en el Titanic y seguir en el Titanic hasta que, bueno, hasta que se se hunda. hunda, Es hasta que decir, se hunda. hay que tomar el Entonces, timón y hay que hacer lo que hay que hacer y chao. Entonces, esa sería como quien dice una primera cosa, que no es tanto una medida para solucionar ningún problema, sino que es una medida para luego poder tomar las medidas que son las no, que sí, van a yo lo solucionar. considero incluso un cambio de rumbo del país. O sea, es Es una medida a algo nivel país. sustantivo, Claro, es sustantivo. sustantivo. Ahora, claro, uno me dirá, sí, bien, entonces otra vez el pato lo pagan los trabajadores. Hay que ajustarse el cinturón, otra vez se lo van a ajustar los trabajadores. No, eso no tiene que ser así. Es decir, tiene que haber una medida de parte de quienes tomen las decisiones de gobierno para que el primer ajuste de cinturón sea del propio sistema político. Te lo voy a decir bien claro, si por mí fuera, yo creo que todo el sistema político debería ser honorario. ¿Eh? Honorario. O sea, ahora estamos... ¿Sabes cuánto cuesta por año el Parlamento? ¿Tienes una idea? ¿Cuánto cuesta? 150 millones de dólares cuesta el Parlamento. Te voy a decir más, un personaje que a esta altura es casi caricaturesco, cantinflesco, como es Michelini, saca la cuenta del Mm, tiempo que estuvo en el Parlamento y cobró más de 3 millones de dólares. claro. Michelini se llevó 3 palos verdes por calentar un asiento y decir estupidez, Y porque sí. durante décadas no hizo otra cosa que decir estupideces y portar un apellido, porque en Mm, realidad está ahí por ser portador de apellido, y le ujú, pagamos 3 palos verdes. claro, Entonces, claro. la primera cosa es que el primer cinturón que hay que ajustar es ese. Tenemos, ¿sabes cuántos cargos de confianza tiene el país? Pero ¿Sabes cuánto se es gasta? utópico eso. Mm. No, no, Eh, no es utópico. Eso es eh, decisión. O sea, eso es Sí, pero decisión. no está en en la cultura y la voluntad. Yo creo que eso Bueno, es que eso no de es lo que aplicable. No es aplicable. no, sí es aplicable. Estás equivocado. Y además decir que no es aplicable es parte del problema. Y yo no Porque si, creo, discúlpame acá que te interrumpe y discrepe, no creo en una clase política que no sea profesional. Porque si vos no tenés profesional, es como una empresa que tengas cargos honorarios. Y no te van a, ¿quiénes van a Rubén, estar? ¿Van a estar Rubén, te los voy a explicar mejores?
te no van a estar los equivocás. mejores. Te estás equivocando. ¿Sabes por qué te estás equivocando? Porque las personas que pueden ejercer el cargo honorariamente son Sí, personas que tienen patrimonio. Y las personas que tienen patrimonio por algo hicieron el patrimonio. sí, Hicieron el patrimonio porque son eficientes y eficaces. Hoy tenés el Parlamento con pintores de brocha gorda, con sí, cartoneros, que son personas que están ahí porque están currando, porque sí, o sea, porque son simpáticos y consiguieron sí, los votos y se pusieron ahí a currar. El sí. propio Mujica llegó a decir un día que tenía un currito con el asunto del Parlamento. Entonces, hoy por hoy, el sistema político, en un buen porcentaje, es de curreros. Te cuento con los dedos bueno, con un poco de suerte, de dos manos, los políticos que están dentro del Parlamento que merecen el sueldo que están cobrando. Los otros les estamos regalando la plata. A Michelini los 3 millones se los regalamos. Entonces, eso es un disparate. O sea, quizá un Yo lo horario sea arreglaría demasiado. yo lo arreglaría por otro lado. Yo no le quitaría para nada. No, no te digo, capaz que las cifras son cuantiosas. De pronto habría que corregir el 10 salario mil que dólares. reciben. 10 mil dólares Pero ganan. más allá de eso, hay otro No, pero no argumento es que es más muy allá de eso, poderoso. Rubén. Sí, 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 No, señor, te estás pero equivocando. No es más allá de déjame eso. que te lo diga que vas a ver que sí. Los países escandinavos, por ejemplo, varios países, te plantean que diputados no pueden tener más de 2 periodos. Se terminó. No, no que no sea indefinida la posibilidad de ser diputado o ser senador. ¿Qué pasa con un país donde se te dice que vos a lo sumo podés estar en 2 periodos legislativos como diputado o senador y por supuesto con salarios más adecuados a la realidad del país? A eso me refiero. Es decir, corregir por los dos lados. Corregir el aspecto económico, ¿no? Que no sean tan cuantiosos, que no estén en los 300, 400 mil pesos por mes, pero que además se les diga que ahora por ley se establece, o una reforma constitucional que plantee que la legislatura, el Poder Legislativo, tiene un periodo máximo de dos legislaturas, y más no se puede tener. Bueno, yo te Eso, voy a eso decir ahí lo ya que yo creo. te plantea además una necesidad de recambio, te plantea una necesidad de recambio, porque los partidos políticos se van a tener que poner activos, cosa que ahora no hacen, ahora son como castas, son como aristocracias partidarias, porque van a tener que formar políticos capacitados, van a tener que tener escuelas. Hace mucho tiempo ya, una cosa que planteamos en un grupo en el que estoy, ACR, es que en todo el Estado haya un límite que se establezca por vía constitucional de 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos son, en este momento no sé exactamente, pero algo así como 180.000 pesos. Ese ya Sí, es un enorme sueldo sí, sí, y nadie debería ganar más de eso. sí, sí. Es decir, solo con ese Claro, recorte se haría un claro, enorme recorte. Pero claro. después, el otro tema es un tema crucial, el nepotismo, buena parte del nepotismo, parte de los cargos de confianza. ¿Qué es Ujú. un cargo de confianza, Rubén? Un cargo de confianza es un amigote, es un Claro. amigote. No necesitamos amigotes, o sea, no puede ser que el ministro tenga que tener 4 o 5 de confianza. ¿Qué son de confianza? Nada de confianza, o sea, si es un ministerio de, no sé, de transporte, lo que necesita es un tipo que calcule puentes, un tipo que, es decir, no necesitamos Cargos amigotes, necesitamos técnicos, claro, técnicos. ¿Ah? claro. Entonces, la otra cosa que hay que hacer es eliminar los cargos de confianza. No existen más cargos de confianza. El cargo tiene que ser para cumplir una función determinada. ¿Usted qué Ujú. hace, señor? Mire, yo calculo los puentes. Muy bien, siga calculando puentes. ¿Usted qué hace, señor? No, yo asesoro, no. Bien, yo entro a la oficina del ministro y lo asesoro. No, no, señor. Usted, es decir, usted tiene que Se- cumplir una función. Sería cumplir con la Entonces, Constitución, eso ni siquiera sería una reforma, es sencillamente cumplir con la Constitución. Artículo bien, correcto, 59. pero no se hace. Entonces, alguien, es decir, tiene que plantear, es decir, tiene que haber un partido político que diga, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y esas cosas que estoy diciendo hay que hacerlas. Ya te digo, si por mí fuera, y lo voy a seguir sosteniendo, ciertos cargos deberían ser honorarios. Yo entiendo que tú no estés de acuerdo y entiendo tus razones, no las comparto. Yo creo que, ¿yo sabes a quién quiero en los ministerios? Quiero personas que hayan sido exitosos y que que tengan su patrimonio, porque fueron eficaces en la vida, porque yo no puedo poner en manos de una persona que no logró siquiera tener nada, poner todo el patrimonio del Estado en sus manos para que lo administre. O sea, o sea, si el tipo no fue capaz de administrarse a sí mismo, ¿por qué puedo confiar de que va a administrar los fondos públicos? En cambio, una persona
que dice, bueno, yo en la vida ya hice todo lo que tenía que hacer, tengo, la verdad que la paso bárbaro. Bueno, ese tipo fue eficaz. Sí, bueno, si fue eficaz con su propio patrimonio, tengo que pensar que puede ser eficaz con el patrimonio público. Pero está bien, te lo acepto. No lleguemos a ese límite. Tiene Pero complejidades todo no ese tema, pongamos tiene de muchas un límite complejidades. Yo razonable. coincido contigo en que tienen que estar los más capacitados. Y, por ejemplo, en altos cargos técnicos, cargos ministeriales, tienen que estar los que realmente demostraron capacidad en la esfera privada, en la actividad Pero privada, claro, y que han tenido un desarrollo, pero que sea gente plenamente vigente, gente joven aún, gente con vitalidad. Ahora, esa sí, gente sí, pero vital, joven, que está en pleno desarrollo de su carrera profesional, de su vida, evidentemente tenés que tener un atractivo, no se van a ir a un cargo honorario dejando toda la otra actividad. Por lo tanto, creo yo que sí está buena la migración, que el Estado pagar traiga mucho, gente capacitada. pagar mucho no nos ha traído buenos técnicos. De todas Hoy maneras, pagamos de un todas, disparate sí. y no tenemos nada. Y te informo que, por ejemplo, Pero este todo... gobierno es un abismo al lado de lo que tuvimos. Sí, 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 Este pero eso... gobierno es un abismo de profesionales y Sí, de sí, sí, gente sí, que Rubén, vos pero no, empezás a no ver nos y tenemos que solazar tenés con profesionales eso. universitarios, tenés, por ejemplo, el caso de Salinas, que viene una trayectoria empresarial Sí, en sí, Casmo, sí, sí, está todo tenés, muy o bien sea, o sea, hemos eh, eh, mejorado, pero estamos a años yo, luz de donde tenemos que claro, estar. ¿sabés por qué yo me encargo de decir esto? Porque a mí no me gusta licuar las cosas, porque lo que tuvimos fue espantoso, no quiero más ese Sí, país. Bueno, esto tiene deficiencia, sí, tiene deficiencia. Como cuando la gente se pone loca y le piden en 2 años de pandemia que resuelvan 15 años de desastre. Bueno, 15 años de desastre no lo vas a resolver en dos, y por eso es caro el desastre. Cuando la sí, gente Rubén, elige gobiernos pero desastrosos, se condena históricamente a tener un proceso largo de transformación, porque si no sería facilísimo, el costo sí, sería pero hay que barato. empezar. Y hay determinadas cosas que no se están haciendo y eso es muy grave. O sea, seguimos gastando en estupideces, o sea, seguimos gastando en oficinas de género, seguimos gastando ahora mismo, estamos endeudándonos para hacer que nuestra educación siga un camino que no debe de seguir, donde la familia no existe, donde le decimos a los chiquilines que el pito es opcional, es decir, a ver, dejémonos de joder. O sea, hay que decir las cosas como son. Acá No, lo estamos venimos haciendo las tratando cosas eso, el mejor que problema. antes. Ujú. Estamos haciendo las cosas mejor que antes, pero estamos haciendo muchas cosas muy mal Y y eso hay que sí, corregirlo. Y lo sí, sí. tenemos que decir, porque si no, al final, Ujú. así como acusamos a los otros de que son focas, nosotros también tenemos nuestras propias focas. Estamos aplaudiendo cosas que están mal hechas. No, no, no se Entonces, trata de aplaudir ni de reprobar fanáticamente, sino que no, ajustarse a la realidad. Yo lo que voy es a esto, Eduardo. Este es un gobierno de coalición. La coalición no es homogénea, no es homogénea, y no. te diría que no es homogénea no por partidos. Dentro de sus integrantes no es homogénea. Y vos tenés el sistema político atravesado por una ideología que no es en vano que sea hegemónica y es despótica, como es la hegemonía globalista, neomarxista globalista. Entonces, si vos Sí, tenés sí. un progresismo atravesando todos los partidos políticos, vos estás discutiendo con tus pares políticos en tu gobierno. Bueno, no tenés un gobierno conformado, a ver, para ser claro, no hay un gobierno conformado por patriotas uruguayos, democráticos, republicanos, liberales, que son todos liberales y que dicen, bueno, vamos a hacer un gobierno eminentemente técnico, profesional, vamos a liberar más el mercado, vamos a apelar a la inversión privada y achicar el Estado, porque esa es la otra medida, ¿no? El ajuste o achicar el Estado, recortarlo. Bueno, no, está todo mezclado. Dentro de esa mezcla, por eso yo te decía que es utópico, tomando en cuenta, como diría Abad Ferreira, la verdad de hecho, ¿no? Las verdades fácticas. Esa es la verdad del Uruguay. Esos son los hechos. Bueno, este gobierno que tiene a favor, y tiene a favor que trató profesionalmente la pandemia, que desarrolló políticas muy coherentes, que no gastó más de lo que no se metió a gastar, y a su vez trajo la LUC. Es decir, no es poca cosa. Hay una ley de urgente consideración que plantea un montón de transformaciones que no las teníamos, que no las teníamos. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, en materia financiera. Nos iban a meter, acordate, Eduardo, nos iban a meter la inclusión financiera obligatoria, por ejemplo, ¿no? Que era un Rubén, desastre. seguís mirando, es decir, a mí me parece muy bien Yo veo el medio eh, vaso lleno, ¿viste? ver el mazo lleno, pero con eso No te vas alcanza. solazando en lo que ya hiciste y dejas de mirar todo lo que tenés por hacer. O sea, a mí me parece muy bien, ya está bien, te entiendo, está perfecto, me encanta, pero es decir, tal vez lo que está faltando es que para esta próxima elección Sí.
haya alguien que plantee los cambios radicales Ah, que yo sí, estoy diciendo, ah, a los sí. efectos de tener la legitimidad de que si es votada, Mm, bueno, pues señores, se van a tener que aguantar, porque yo ya dije que iba a hacer todo lo que estoy diciendo, sí, la gente me votó, así que ahora aguántense, voy a hacer exactamente lo que dije que voy a hacer. Y ahí empezar a hacer todos los recortes que dije, o sea, eliminar no algunos cargos de confianza, el 100% de los cargos de confianza. sí, Los como cargos no tienen que sistema, ser de eliminarlo confianza. como un sistema político, claro. Claro, los cargos tienen que ser para cumplir una función y chao. Mm. Y hay que buscar a la persona correcta, hacer el presenten señores los currículum y vamos a concursar Y y volver al gana concurso, claro, y claro, volver volver al al concurso. concurso. Y ¿Qué sí, confianza? ¿A mí qué me importa yo no necesito que el tipo me sí, venga a chupar las sí, medias. Necesito que el tipo haga lo que tiene que hacer. Y sí, chao. sí, sí, ¿No? sí, sí, Y sí. los sindicatos no les gusta, bueno, señores, hagan el paro que quieran, pero a ver, para poder hacerlo, van a tener que votar y el paro tiene que salir por mayoría. Si ustedes Claro. decretan un paro que no salió por mayoría, bueno, si eso es ilegal, van a ir presos. No, O eso está, sea, a ver, eso es correcto. si eso Además, es una ley, se yo le pone coincido una con eso. pena y chao. Usted, señor, Claro. está convocando un paro que es irregular porque no fue votado. Bueno, señor, usted está cometiendo un Sí. delito. 6 meses de prisión, punto, chao. Entonces, yo sé que Bueno, y todo esto suena justamente, muy radical, pero no, si no, alguien lo plantea como pero, previo y pero esa persona gana, está ya planteado está, lo tiene del la voto legitimidad para secreto, hacerlo porque la gente claro. se la da. Claro, está Entonces, planteado eso, ¿eh? Está planteado. Lo del voto secreto va a traer aparejada esas consecuencias legales, porque si vos tenés por pero es decisión que de tiene voto que secreto serlo. universal, primero, la decisión sindical va a ser legitimada por una mayoría. Sí, sí, Eso es claro, algo que es un cambio sustancial. Entonces ahí nadie va a poder por discutir. supuesto. Ahora, si se viola esa decisión, ahí sí viene lo que tú decís, ahí hay, bueno, comportamiento delictivo, y hay ilícitos. Pero bueno, eso viene para mí en un proceso gradual de cambio. En ningún país Nada hay de cambios gradual. radicales. Nada de gradual. Acá tiene que haber alguien que plantee todos los cambios de La una historia no y, muestra nada y radical, ¿eh? no Lo importa. radical, No, más o menos. O sea, los grandes cambios se han hecho, es decir, a ver, mira, te digo más, desde el punto de vista disculpa científico, y cerramos, escucha, escucha, escucha. Desde pero el te digo punto de esto, vista científico, eso que tú mm, decís, ¿sería un milagro? Mira lo que te voy a decir, ¿sería un milagro? Si mm, dentro de un próximo gobierno hubiera un movimiento adentro que representara el 3-4%, mira lo que te digo, tomando en cuenta la realidad. Pero no un gobierno que en el próximo periodo haga todos esos cambios. Tampoco. A eso voy con lo gradual. Es decir, se irá por en un Europa del Este proceso se hizo, en varios países de Europa del Este se hizo. y bueno, puede ser. Y sí, ahora mismo tenés el caso de Hungría, el caso de decir, en varios países de Europa del Este se hizo y Sí, se dijo, mire, vamos a hacer esto y eso que se vamos a hacer se hizo. Y mirá que en varios de esos sí, países un legislador, ¿sabés cuánto gana? Gana un tercio de lo que ganan nuestros legisladores, sí, un sí, tercio. sí, sí, ¿Ah? Y eso sí, se sí, hizo. ¿Ah? sí, claro. Entonces, lo que pasa es que hay que tomar decisiones, es decir, hay que Sí, decir sí. las cosas como son, y bueno, si la gente no te vota, ya Ujú. está, perdiste, seguiremos Mm. como estamos. Pero si la No, no, pero gente está bien. decide que eso es así, entonces Ujú. tenés la legitimidad de que te Mm. pusieron a hacer eso y la Ujú. obligación de hacer eso. Porque Mm. si a vos te votan para hacer eso y no lo Ujú. haces, te pueden reclamar y decir, señor, usted no dijo que iba a eliminar los cargos de Sí, confianza. pero viste que Ah, estamos en un país raro, viste que la gente votó para que se aplicara la LUC y ahora vamos a un referéndum por la LUC, viste que estamos en un país raro. Por eso te digo, ¿no? Este país no es tan fácil. Mirá que no discrepo en eh, el fondo del tema. Te digo que no es fácil nadie dice, implementar. No es fácil. mira, con medias tintas Mm. con tibieza, hemos llegado hasta donde estamos. Fundidos hasta las patas, en un país que tiene todo, porque la verdad Mm. que tiene el mejor clima del mundo, los suelos espectaculares, no tenemos terremotos, no tenemos... Pero de pronto no tiene la ahora, mejor población preparada, no tiene la población más preparada para vivir en democracia. Es así. ¿Viste qué pasa en bueno, Argentina? Argentina, ¿qué país más maravilloso que Argentina puede haber acá en el continente? absolutamente, Y bueno, absolutamente. pero Bueno, ¿sabés cómo se llegó al desorden que tenemos tanto en Argentina como aquí? mm, Con tibieza. y Se sí, llegó con políticos que en lugar de conducir miran la encuesta y de acuerdo a lo que la gente más o menos le parece que viene, entonces, claro, la gente vos le decís, ¿y usted qué quiere, señor? ¿Usted quiere trabajar menos?
o trabajar Sí, más. No, sí, yo sí, quiero trabajar menos. ¿Y usted sí, quiere tener sí, el televisor más grande? Ah, sí, deme un televisor más grande. Y sí, sí, claro, actuamos como adolescentes sí, inmaduros. sí, es No así. entendemos que las cosas no se producen solas. Primero hay Ujú. que producir y después disfrutar. Mm. Y eso o se entiende o terminamos de ir al tacho, como de hecho ya nos fuimos al tacho. Eh, Y no se puede tener más medias tintas, Rubén. Eso Bien. es un error. Hay que plantear las cosas y bueno, si la ciudadanía las quiere, las quiere. Y si no las quiere, bueno, nos seguiremos Eduardo, drogando. ¿Qué vamos a en hacer? ese planteo de cosas así netas, ¿no? Nítidas, como tú planteas, ¿te parece en la próxima plantear un elenco o una grilla de políticas de Estado? ¿Cuáles tendrían que ser esas políticas de Estado? Que son esas políticas que vienen para quedarse y que son transformadoras de verdad. Que eso venga el Bueno, gobierno que hoy venga, comenzamos, como pasa en Europa, se sigue por ese camino. Y cortamos hoy porque viene comenzamos, el diputado. Hoy dale, comenzamos hoy con esto. comenzamos este programa con un poco la idea de terminar con los diagnósticos y empezar con las propuestas. Y esa es la idea de los siguientes programas. Y Gracias. está bueno que se ponga así caldeado el ambiente y que podamos discutir, porque estamos Sí, discutiendo señor. el país que queremos, el país que queremos. Sí, Gracias, señor. Eduardo. Hay que discutirlo. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Un gustazo conversar con el licenciado Eduardo Beña, un hombre muy inteligente y también muy, muy apasionado y muy definido en sus ideas. Eso está bueno. Vamos a una pausa y venimos con el diputado Rafael Menéndez para conversar de la LUC, precisamente.